Excelente. Hola, buenas tardes. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es regeneración ósea guiada. Muchísimas gracias a Diana por la presentación. Muchas gracias a Nobel Biocare por la invitación, a Paulina García Diego y a Rebeca Chimal. Es un honor siempre poder seguir compartiendo nuestro trabajo con ustedes. Pues yo soy el doctor Marcelo Balboa, egresado de la licenciatura y la especialidad de cirugía periodontal e implantología en la Universidad Intercontinental. Como les decía, hoy vamos a tocar el tema de regeneración ósea guiada. Durante el tiempo que yo estuve como residente en la universidad y en el tiempo que llevo pues practicando la especialidad de periodoncia e implantología, hemos aprendido hemos aprendido de algunas técnicas para aumentar el volumen óseo en sentido vertical y horizontal. Una de estas técnicas es el aumento de reborde con injertos en bloque autólogo, también con el uso de expansores mecánicos. También utilizamos la técnica de división crestal con piezocirugía. Y el propósito de esto es aumentar el volumen óseo para poder rehabilitar a los pacientes con prótesis implantosoportadas. En la actualidad, mi primera opción para lograr este aumento de volumen óseo es mediante la regeneración ósea guiada. ¿Qué se requiere? Número uno, pues se requiere de algún defecto o alguna reabsorción en maxilar o mandíbula por diversas causas. Obviamente vamos a utilizar injerto óseo, que en la mayoría de los casos yo utilizo una mezcla de semi-injerto con autoinjerto y una membrana como para proteger o para mantener el espacio. En ocasiones utilizo membranas no reabsorbibles con refuerzo de titanio y también utilizo membranas reabsorbibles como es la membrana Creos, que es una membrana reabsorbible de colágeno. ¿En qué casos vamos a tener reabsorciones de procesos maxilares o mandibulares? Por diferentes causas. Una de las causas pueden ser traumatismos, otra causa por extracciones traumáticas o pérdida prematura de órganos dentales, también por mala colocación de implantes, por perimplantitis, pérdidas dentales por cuestiones periodontales. Y otro punto importante es que también va a haber casos en los que tenemos que explantar implantes que tienen periodontitis o que están mal colocados y vamos a tener que regenerar el hueso antes de poder recolocar los implantes y rehabilitar a los pacientes. Sabemos que tenemos diferentes tipos de membrana. En la actualidad, en mi práctica privada, las membranas que yo estoy utilizando, sobre todo cuando voy a hacer una regeneración ósea en sentido vertical, o sea, cuando quiero ganar hueso o regenerar el hueso en altura, la membrana de elección es esta membrana. Es una membrana Cytoplast, que es una membrana de PTFE con un refuerzo de titanio, y este refuerzo de titanio me va a ayudar a que esta membrana no se colapse y funcione como un mantenedor de espacio. En la mayoría de los casos, esta membrana yo la recubro con una membrana reabsorbible, que en su caso sería la Creos. Cuando voy a tratar defectos en sentido horizontal, o sea que lo que quiero es ganar grosor en un maxilar o en una mandíbula, por lo general utilizo membranas reabsorbibles, que es una membrana derivada del colágeno, por ejemplo la Creos, que en la mayoría de los casos utilizo esta membrana, es una combinación de colágeno y elastina. Me gusta mucho utilizar esta membrana porque se adapta, se maneja, se manipula fácilmente y eso nos disminuye tiempo de trabajo en el operatorio. ¿Cuáles son las propiedades ideales de una membrana reabsorbible? Como les comentaba, tiene que ser de fácil manejo clínico, tiene que ser fácil de usar, tiene que ser fácil de adaptar, tiene que ser fácil de manejar. Debe de tener integración tisular. Esto quiere decir que debe de integrarse con los tejidos blandos, dar cierta estabilidad a los tejidos para evitar que se abra el tejido, que nuestras incisiones se reabran y evitar la pronta exposición y la pronta reabsorción de nuestro material regenerativo.
debe de ser biocompatible, o sea que no promueva la inflamación de los tejidos blandos, no debe permitir que las células tisulares pasen hacia donde tenemos nuestro injerto óseo y estas membranas reabsorbibles no tienen estabilidad de forma porque no cuentan con una estructura metálica que les dé esta estabilidad. Las membranas reabsorbibles, a comparación de las no reabsorbibles, tienen mucho menor susceptibilidad a complicaciones, ¿vale? Siempre y cuando el protocolo de uso sea bien realizado. ¿Qué tipos de defectos son los que vamos a tratar en su mayoría? Vamos a tratar defectos verticales. Los defectos verticales son aquellos en los que las crestas óseas se encuentran mucho más arriba o más arriba que la base del defecto, como el defecto que tenemos del lado izquierdo de nuestra pantalla. Los defectos óseos horizontales, la unión entre las crestas óseas prácticamente va a ser una línea recta. En este tipo de defectos, lo único que queremos lograr o lo que estamos buscando es aumentar en grosor, ¿vale? O sea, lo que estamos buscando es un aumento en sentido horizontal. Cuando voy a tratar un defecto vertical, la membrana de mi elección es la membrana no reabsorbible con refuerzo de titanio y por lo general en defectos horizontales, la membrana de mi elección es la membrana reabsorbible, la membrana Creos. Dentro de los defectos horizontales tenemos dos tipos de defectos. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos un defecto horizontal favorable. Como podemos ver, este defecto tiene hueso esponjoso, lo que quiere decir que tenemos más células sanguíneas, tenemos más vasos sanguíneos, entonces es más fácil que estos vasos sanguíneos nutran nuestro injerto, le den mayor nutrición y entonces el pronóstico de que la regeneración sea lo que estamos buscando es mucho mayor que en un defecto desfavorable. Como podemos ver, este defecto prácticamente es una cortical muy delgadita, entonces nuestro injerto va a tener menos nutrición, quizá requiera de mayor tiempo para la maduración o quizá el resultado es que gran parte de nuestro injerto se reabsorba. El abordaje quirúrgico. Es importante llevar en orden a nuestros pacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de entrar a cuestiones quirúrgicos, es muy importante seguir los lineamientos de forma ordenada. O sea, antes de pensar en entrar a cirugías, es importante tener nuestros tejidos sanos, ¿vale? O sea, que si es un paciente con cuestiones periodontales, primero hay que estabilizarlo periodontalmente, hay que hacer una fase periodontal, una fase 1 periodontal. Si el paciente requiere limpieza, hay que hacerle la limpieza. Si el paciente requiere de raspados y alisados radiculares, hacerle los raspados y alisados radiculares. Si se requiere de hacer extracciones previas, es importante primero hacer las extracciones, esperar a que los tejidos maduren y después meternos a los temas o a las cuestiones de regeneraciones óseas. ¿Por qué? Si nosotros trabajamos en un tejido contaminado, en una zona sucia, con un tejido inflamado, las probabilidades de que nuestros materiales de regeneración se expongan son mucho mayores a que si estamos trabajando con un tejido sano, con un tejido estable. Entonces, el abordaje quirúrgico cuando utilizamos una membrana reabsorbible es el siguiente. En el día 1, obviamente elevamos nuestro colgajo a grosor total, preparamos la zona quirúrgica, hacemos las osteotomías para promover el sangrado, colocamos nuestro injerto, nuestra membrana de colágeno no reabsorbible, fijamos nuestra membrana de colágeno ya sea con tachuelas o con suturas y hacemos un cierre por primera intención. Entre 6 y a los 9 meses vamos a hacer una reentrada, vamos a abrir nuestro colgajo, planeamos obviamente todo esto con una previa planeación, hacemos la colocación de nuestros implantes y volvemos a cerrar nuestros tejidos por primera intención. Y de 9 a 12 meses después estaremos haciendo el destape de implantes. Es muy probable que después de una cirugía ósea guiada, de regeneración ósea guiada,
se requiera de algún injerto de tejido conectivo para recuperar la encía queratinizada perdida. Punto importante, hay que tener una adecuada banda de encía queratinizada alrededor de nuestros implantes para disminuir el riesgo a tener periimplantitis. Vamos al primer caso clínico. Este paciente lo operé hace aproximadamente 7 años. Este fue el primer contacto que tuve con el paciente. Me mandó una foto por WhatsApp en la madrugada explicándome que se vio involucrado en alguna pelea, me imagino que en algún bar, y el resultado de esta pelea es que tiene una avulsión traumática de los 2 centrales. El paciente desaparece, vuelve conmigo aproximadamente 2 meses después, los tejidos ya están cicatrizados, traía una placa Holly provisional y obviamente me busca para ver la posibilidad de colocarse 2 implantes en los órganos dentales perdidos. Nosotros, previo a la colocación de implantes, siempre mandamos a tomar una tomografía, hacemos un análisis tomográfico y en esta ocasión, en el análisis tomográfico, pues vemos que aparte de la pérdida de los órganos dentales, pues también hay pérdida de las tablas bucales en el maxilar. Por lo que le proponemos, antes de colocar los implantes, hacer una regeneración ósea guiada. También debido al traumatismo, podemos ver que hay unas líneas de fisura que corren hacia el piso de las fosas nasales que no implican ninguna complicación mayor. Entonces, después de explicarle al paciente que primero hay que hacer una regeneración ósea guiada y después colocar los implantes, accede, y entonces este es el día de la cirugía. Yo hoy en día he cambiado mis protocolos quirúrgicos, he cambiado el diseño de mis colgajos. Es muy importante tomar en cuenta el tipo de biotipo periodontal con el que vamos a tratar. ¿A qué me refiero? Si el paciente tiene un biotipo periodontal grueso, si la encía es gruesa, esta encía nos va a perdonar mucho más cosas que una encía delgada o un biotipo fino. Un biotipo fino es mucho más fácil que se abra, es más fácil que se exponga nuestro material de regeneración o es más probable que quede algún tipo de recesión en los dientes adyacentes a los que estamos operando. En este caso, el biotipo periodontal es grueso, lo cual es una ventaja y nos ayudó mucho en el caso. Entonces hacemos una incisión intrasulcular acompañada con 2 incisiones liberatrices, intentando respetar las papilas. Levantamos un colgajo de grosor total, prácticamente lo estamos elevando hasta el piso de las fosas nasales para tener buena visibilidad y buen acceso a la zona en la que vamos a trabajar. En este caso utilicé un aloinjerto. Si no me equivoco, es Puros, el injerto que utilizamos. Después utilicé una membrana Creos. Otra cosa que cambiaría de este caso, en este caso utilicé una membrana Creos chica. En la actualidad hubiera utilizado una membrana más grande para que cubra más la superficie del defecto que estoy tratando y cubra más la superficie del injerto. Por bucal fijamos nuestra membrana con tachuelas y en palatino la fijamos con puntos de sutura. Hacemos un cierre por primera intención, suturamos, revisamos el paciente a la semana, vemos que la cicatrización va bien, a los 20 días, a las 14 semanas, y este paciente siguió con su provisional, con su plaquita Holly provisional. A las 21 semanas, perdónenme, a las 14 semanas, aproximadamente a los 6 meses, mando a tomar la tomografía para evaluar el resultado de mi regeneración ósea guiada. Obviamente, si el resultado es favorable, aprovecho esta tomografía para hacer la planeación de la colocación de los implantes. Aquí podemos ver en el corte sagital que está en la zona del órgano dentario número 12, que pues nuestra regeneración es favorable y no vamos a tener, al parecer, problema alguna en colocar nuestros implantes. De igual forma, en el corte sagital que tenemos a la altura del órgano dental número 21, ¿vale? Aquí tenemos el comparativo del lado superior izquierdo de la pantalla, es la tomografía inicial. En el lado superior derecho tenemos el comparativo, es la tomografía
que mandé a tomar unos meses después de la cirugía de regeneración. Hacemos la planeación de la colocación de los implantes. En este caso vamos a utilizar 2 implantes Nobel Active con metimos diámetro de 3.5 milímetros y una longitud de 13 milímetros, ¿vale? Pues, para la colocación de los implantes, aquí utilicé una incisión totalmente conservadora. Esta incisión la vi y la estudié del doctor Iñaki Gamborena, viene perfectamente descrita en su libro Evolution, un magnífico libro, y esta incisión consta de lo siguiente, de hacer una incisión intrasulcular media en los dientes adyacentes, con un tissue punch, quitar el tejido en la zona en la que vamos a colocar los implantes y por medio de tunelización comunicar todas las incisiones. El tema y el propósito de hacer la tunelización, sobre todo en todo el sector bucal, es después de colocar los implantes, poder meter en la tunelización un injerto de tejido conectivo para también darle más estabilidad y aumentar el grosor de nuestra encía queratinizada, ¿vale? Entonces, siguiendo los protocolos de distancia implante-implante, implante-diente, que también vienen muy bien descritos en este libro, procedemos a la colocación de nuestros implantes, ¿vale? Entonces, una vez que colocamos nuestros implantes, checamos la estabilidad inicial de los implantes. En este caso la checamos con el torquímetro que trae el kit quirúrgico de los Nobel Active. Vimos que nuestra estabilidad inicial era mayor a 50 newtons, entonces nos aventamos a hacer la provisionalización o carga inmediata. Estos son los cilindros provisionales sobre los cuales vamos a colocar los provisionales para que queden atornillados en las plataformas de nuestros implantes. Esta es la radiografía donde estamos rectificando la posición y el asuntamiento de los implantes. Podemos ver que cumple con los principios que vimos en el libro. La distancia implante-implante, implante-diente, ¿vale? Esto que vemos aquí arriba son las tachuelas que puse cuando hice la regeneración ósea guiada para fijar la membrana. Como no quise ser invasivo, las tachuelas hoy en día las tiene ahí el paciente, no pasa nada, no se transparentan, no reabsorben hueso y ahí seguirán durante un largo tiempo. Saco un injerto de tejido conectivo subepitelial del paladar. En esta ocasión hicimos la técnica de una sola incisión. Sacamos nuestro sashimi, nuestro filete de tejido conectivo y por el túnel que hicimos, lo metemos abajo de la encía, lo estabilizamos y lo suturamos. Y entonces ya no nos queda más que esperar a que los implantes se integren y el tejido madure. Aquí es notable el aumento de volumen en los tejidos. El tejido obviamente está inmaduro, por eso se ve abultado y se ve el margen gingival, se ve un poquito más arriba de lo normal. Foto de los provisionales. Y cuando cumple los 4 meses, empezamos con la etapa con todo el proceso de toma de impresión para rehabilitar estos implantes. En este caso, hicimos los postes de impresión, le llamamos personalizados, para poder copiar el perfil de emergencia que le estamos dando, la forma o el perfil de emergencia que le estamos dando a los tejidos. Actualmente ya no lo hago con Duralay, actualmente es más fácil hacerlo con resina fluida, y esto para que el técnico me pueda hacer los aditamentos con la forma del tejido. En este caso me hicieron unos aditamentos de circonio atornillados a los implantes y sobre los aditamentos de circonio cementé unas coronas IMAX, ¿vale? Esta fotografía debe de ser, aproximadamente se la tomé 2 años después de haber concluido el caso, de haber cementado las coronas. Vamos al siguiente caso. Este caso también es un traumatismo. Este paciente se va a la feria de San Fermín. Bueno, es lo que refiere. Yo no lo conocí en ese entonces, pero lo que me refiere es que se va a la feria de San Fermín, se ve también involucrado en una pelea, le patean la boca y ese traumatismo le provoca la abulsión de los 2 centrales y de lateral. Estamos hablando del 22,
¿vale? Lo que él recuerda es que durante este trayecto él solo logra recuperar ambos centrales, entonces le reimplantan los centrales, el lateral ya no lo encontraron, ya no le recuperó y le ponen un implante en zona del 22. Este paciente es un paciente de mi socio, que es el que hace las rehabilitaciones en el consultorio. Un saludo a Eduardo Gómez, si me está viendo. Y entonces, eh, mi socio, este paciente va a un mantenimiento y al estarle haciendo la limpieza, mi socio siente que la punta del cavitrón se le va en el central a fondo, ¿no? Entonces va y me dice, oye, hermano, fíjate que haciendo la limpieza se me fue la punta hasta el fondo. Entonces de inmediato le tomamos una radiografía y pues nos encontramos con esto, ¿no? Que hay una reabsorción importante. O sea, prácticamente la mayoría de la raíz ya se reabsorbió y también es notable que en el otro central también empieza a haber una reabsorción. Mandamos a tomar una tomografía para ver a qué nos vamos a enfrentar y poderle ofrecer alguna solución a nuestro paciente. En la tomografía confirmamos lo que vimos radiográficamente, ¿no? Aquí alcanzamos a ver un defecto óseo importante. Incluso en la tomografía pareciese que el defecto óseo también involucra al implante que ya está colocado. Obviamente platicamos con el paciente, es un paciente joven, hacemos una junta con el paciente, sus padres, le contamos lo que encontramos, le proponemos que lo que vamos a hacer es la extracción de ambos centrales. Esos centrales ya no hay forma de mantenerlos en boca. Y una vez que abramos, pues vamos a ver clínicamente cómo está el hueso alrededor de ese implante, ¿no? Obviamente le dijimos que el panorama, por lo que se veía en la tomografía, no era muy alentador, pero también sabemos que en la tomografía alrededor de los implantes, el implante a ser metálico hace ruido y puede ser que se vea un defecto que en realidad no existe, ¿no? Pero todo esto hay que decírselo al paciente y a sus tutores antes de abrirlo. A mí en la Facultad de Odontología me dijeron que todo lo que le dices a un paciente antes de levantar un colgajo, antes de operarlo, es diagnóstico. Todo lo que le dices después de operarlo es pretexto. Y es algo que sigo tomando muy en cuenta. Entonces, intentamos cubrirnos en salud y, pues, que no se nos vaya a ningún punto, ¿vale? Entonces, cuando elevamos nuestro colgajo a grosor total, pues vemos que efectivamente hay una reabsorción importante, sobre todo en el 21. Lo que es alentador es que al parecer el implante, el hueso que está alrededor del implante no está tan dañado y pues obviamente sí hay una reabsorción, como se vio en la radiografía, en el órgano dental número 11. Este es un video de la regeneración ósea guiada, así es como tengo al paciente el día de la cirugía. Es notable que hay una recesión importante por bucal, hay inflamación por palatino, entonces inicio haciendo una incisión vertical en distal del canino, en este caso del 23, y me extiendo haciendo una incisión intrasulcular hasta distal del premolar, en este caso sería el 15. Reflejo un colgajo a grosor total, en este caso también prácticamente levanto mi colgajo hasta aproximadamente a la altura del piso de las fosas nasales, levantando muy bien el periósteo, quitamos la curación que tenía el paciente, empezamos a quitar el tejido de granulación, limpiando la zona, sale la gutapercha que estaba ahí cuando le hicieron el tratamiento de conductos y pues empezamos a hacer las extracciones lo más atraumático que se pueda, ¿no? Dicen que no hay extracciones atraumáticas, pero intentamos ser lo menos invasivos para no dañar el hueso remanente que esté en los dientes adyacentes y alrededor de la zona en la que vamos a trabajar. Entonces, con mucho cuidado, empiezo a quitar los residuos de raíz. Era lógico que cuando intentara hacer la extracción, por el poco soporte que tenía esa raíz, por la reabsorción que tenía, el diente iba a quedar degollado e iba a tener que quitar el resto de la raíz con a pedacitos.
¿no? A mí me gusta, como vieron en el video, me gusta utilizar como periotomo el bisturí, lo pongo entre la raíz y el hueso y con el malet le voy dando golpecitos. El mismo principio que un periotomo, pero me gusta hacerlo con el bisturí. Después de que hicimos la extracción del 21, nos vamos con el 11. Esta extracción es más sencilla porque el diente no está tan destruida. Limpiamos la zona, quitamos tejido de granulación, pongo mi membrana y esta la llamo la técnica Picasso. Con la misma sangre del paciente, voy pintando la membrana para saber dónde tengo que hacer los cortes para que mi membrana se adapte lo mejor posible al defecto que tengo. Ya después de que hice los cortes, empiezo a fijar la membrana. Casi siempre empiezo a fijarla por palatino o por lingual. Esto para proteger un poco la zona en la que voy a trabajar, para proteger el injerto de saliva, o si me cierra la boca o mete la lengua, no esté en contacto directo con la zona en la que estoy trabajando. Después de que ya fijé la membrana por palatino, la desplazo un poco, empiezo a injertar los alvéolos, sin hacer mucha presión, sí meto un empacador de hueso, y ahí también lo que estoy haciendo es poner un poco más de injerto sobre la tabla bucal, que sabemos que es la tabla, que por lo general es la tabla que presenta mayor reabsorción en el proceso de cicatrización. Ya para adaptar la membrana, la hidrato. Una vez hidratada es muy fácil de manipular. Esta membrana me gusta mucho porque también tiene mucha elasticidad. Esta membrana la puedes estirar, ahora sí que a lo que gustes, sin que se desgarre. Es más, tú puedes agarrar esta membrana con 2 pinzas, jalarla con la intención de desgarrarla y no se desgarra. Entonces, aquí también lo que estoy haciendo es liberar mi colgajo, darle soltura. En otros casos más adelante vamos a ver con claridad cómo lo hago. Por lo general hago una incisión poca profunda sobre el periósteo, y una vez que ya corté el periósteo, en este caso con la yema del dedo, la voy enterrando y le voy dando soltura a mi colgajo. Ya una vez que veo que mis colgajos cierran y cubren todo mi proceso de regeneración sin tensión, paso ahora sí que vamos a suturar y a intentar cerrar por primera intención. Esta es la fotografía de la cicatrización a los 10 días. Aquí tenemos la cicatrización vista de frente. La cicatrización vista en oclusal es muy importante y es muy importante que lo tomen en cuenta los protecistas. Yo entiendo que es compleja la parte de la provisionalización, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Dejar a un paciente, sobre todo un paciente joven, un paciente, un paciente, llamemos un paciente laboralmente activo, sobre todo sin los dos centrales, ¿no? Pero es muy importante que nuestro provisional no haga nada de presión sobre nuestros tejidos y mucho menos sobre el hueso que acabamos de regenerar. Hay que darle el espacio suficiente a los tejidos para que puedan pasar naturalmente por su proceso de inflamación sin que tengan ningún tipo de presión, ¿vale? Aquí, unas semanas ya después de que había cicatrizado, obviamente hubo cierta contracción del tejido y había un espacio considerable entre los primeros provisionales que se colocaron y la zona operada, ¿no? Y entonces el paciente refería que cuando hablaba sacaba saliva, lo cual para mí es irrelevante, pero vamos, yo entiendo, ¿no? Para mí lo primordial es mantener los tejidos sin ningún tipo de presión. Aquí mi socio lo que logró, lo que planeó, ideó, es alargar un poquito sin tener contacto por palatino los provisionales para disminuir esta queja y esta molestia del escape de la saliva. 8 meses después, así es como tenemos al paciente cicatrizado, ¿vale? Entonces lo mandamos a tomar la tomografía para la planeación de la colocación de los implantes o del implante. La verdad, este es un caso que se antoja mucho hacerlo con cirugía guiada, ¿cierto? Sobre todo por la posición del implante y el diente adyacente. Hay cierta
inclinación hacia mesial del implante y de la raíz. Entonces, aprovechando que estábamos en cuarentena y que había un poquito más de tiempo libre de lo normal y también abusando de la buena amistad que tengo con el doctor Ricardo Peniche, al cual le mando un saludo y un abrazo, no sé si vieron su conferencia, él es un experto en el tema de cirugía guiada. Entonces, aprovechando que veo un poquito de tiempo libre, le hablo a Ricardo y le digo, oye, ¿cómo ves? ¿Me ayudas a hacer la guía? Vamos a hacer con el sistema de Nobel para leer tomografías y planear guías quirúrgicas que se llama DTX, hacer la planeación y la elaboración de la guía para imprimirla en tercera dimensión. Entonces, con la supervisión, prácticamente con la dirección total de Ricardo Peniche, con la tomografía de reevaluación, con la tomografía en la cual estamos evaluando cómo quedó nuestro injerto, empezamos la elaboración de la guía quirúrgica, ¿no? Entonces vemos que el injerto quedó bien, planificamos la colocación del implante, idealmente dónde nos convendría más colocar el implante. Vimos la posibilidad de colocar 2 implantes, no era posible, no quedaban bien, o sea, no había los espacios necesarios entre implante, diente, implante, implante para poder colocar los 2 implantes. Entonces aquí lo que estamos viendo es la sobreposición del escaneo de los dientes del paciente, la sobreposición del escaneo del encerado de diagnóstico para la elaboración de la guía. Aquí tenemos la guía ya elaborada. Ricardo me hace favor de imprimirme la guía en Mérida y me dice, hablamos un jueves y me dice, Chelo, tu guía va a estar en México el lunes. Aquí tienes el número de guía, ahora sí que el número de guía de la guía, y el lunes tienes la guía. Dije, perfecto, cito al paciente el viernes, llega todo y tenemos todo planificado y todo listo para operar a este paciente. Pues para no hacerles el cuento largo, esto es una pedrada contra DHL porque me quedé ardidísimo. La guía se perdió 3 semanas y media. Pospuse 3 veces la cirugía con el afán de que me llegara la guía. Llegué a un punto en que ya no me importaba tanto la guía, lo que más me preocupaba es que Ricardo también me había mandado su kit de cirugía guiada, que ya era lo que más me preocupaba. Entonces, para no hacerles el cuento largo, yo operé a este paciente 3 semanas después de lo planeado un viernes y la guía apareció y llegó a mi casa el lunes. Entonces ahí tengo la guía como un triste recuerdo del COVID y DHL. Bueno, pues entonces para solucionar, colocamos el implante, pues ahora sí que a mano alzada. Pusimos nuestro implante lo más cercano a lo que teníamos planeado tomográficamente y decidí colocar un poco más de injerto de hueso, sobre todo en la parte coronal por bucal, y sobre nuestro implante, en este mismo evento quirúrgico, coloqué un injerto de tejido conectivo. En este caso, quité el cuadrito completo de tejido conectivo con todo y epitelio. A mí me gusta mucho y me acomoda más sacar los injertos del paladar. Yo no tengo nada contra los injertos de la tuberosidad del maxilar, funcionan igual de bien. De hecho, mi amigo Jesús Bravo, que también es un magnífico cirujano y amigo, él la mayoría de sus casos los hace con injertos tomados de la tuberosidad. Yo la verdad los hago del paladar porque para mí es más fácil sacar los injertos que necesito del paladar que de la tuberosidad. Entonces aquí prácticamente ya lo que estamos haciendo es desprender el injerto con el epitelio de la bóveda palatina. Una vez que saco el injerto de la boca, lo meto en solución salina, en una riñonera con solución salina, ya fuera de boca, le quito la porción de epitelio y únicamente coloco, ahora sí que el sashimi de tejido conectivo sobre el implante y el injerto de hueso. Damos la soltura necesaria a nuestro colgajo, liberamos nuestro colgajo y hacemos un cierre por primera intención. En este caso platicamos con el paciente, le dijimos que de ninguna forma, por ninguna manera íbamos a dejar
un provisional largo que hiciera algún tipo de presión sobre el tejido que acabamos de colocar. Aquí tenemos esta foto a las 2 semanas de la cicatrización. Por lo general, los pacientes de lo que más se quejan cuando sacamos injertos de tejido conectivo del paladar es del paladar. A este paciente le molestó más el paladar que todo lo que le hicimos en la zona de enfrente, ¿vale? Y hasta ahorita, en esto vamos con este paciente. Esta fotografía se la tomé el lunes y ahorita en esto vamos. Ojalá en otra ocasión ya les pueda presentar todo el caso terminado. Vamos a siguiente caso clínico. Esta paciente también la operé ya hace algunos años. Esta paciente debe tener como 5 años de operada. Es una paciente que me refieren porque prácticamente no le gustan las prótesis fijas que trae en la parte superior, o sea, en el maxilar y en la mandíbula. Obviamente, nosotros hacemos un diagnóstico periodontal completo. Vemos que periodontalmente los molares del cuadrante 2 están en un pronóstico pobre, están muy golpeados, tienen una pérdida ósea importante. También vimos que hay mucosidad en el seno maxilar, muy probablemente causado por el deterioro de estos molares, y en el sector anterior hay una reabsorción ósea en sentido horizontal importantísima. Podemos ver aquí que el grosor, miren la reabsorción, el grosor es, vamos, no hay grosor. Ahí no tengo formas de colocar implantes si previamente no hago una regeneración ósea en sentido horizontal, ¿vale? Entonces, esta paciente, el único favor que me pide es que durante todo el proceso no quiere utilizar placas totales, ¿vale? Que está dispuesta a hacer lo posible, menos a utilizar una prótesis total. Lo que lo proponemos es dejarle algunas piezas como pilares sacrificables. ¿Qué quiere decir esto? Son las piezas que se encuentren en mejores condiciones periodontales, utilizarlas para soportar los provisionales, pero son piezas que no se van a utilizar para la prótesis definitiva. Entonces, llegamos a ese acuerdo. Esta paciente pasa por una fase 1 periodontal en la cual eliminamos las prótesis, le hacemos raspado y alisado radicular, hacemos las extracciones de los dientes que tenían un pronóstico pobre, colocamos provisionales en el sector superior. Por cuestiones económicas, llegamos a un acuerdo, llegamos al acuerdo que primero íbamos a trabajar todo el maxilar y en un segundo evento íbamos a trabajar la parte de la mandíbula. En la tomografía, pues vemos que hay una reabsorción en sentido horizontal importantísima, ¿no? Al momento de hacer nuestro abordaje quirúrgico, pues confirmamos lo que vimos en la tomografía. En esta zona, la reabsorción es severa, no hay forma de colocar implantes en este evento quirúrgico, entonces pasamos a hacer una regeneración ósea en sentido horizontal. En este caso utilicé también aloinjerto. Hace unos años yo utilizaba aloinjerto porque en la actualidad utilizo el Bios, pero en esa época no había forma o yo no tenía forma de conseguir el Bios aquí en México. Entonces utilizaba muchísimo el Puros, el cual a la fecha me sigue pareciendo un muy buen injerto, ¿no? Entonces, obviamente hicimos corticotomías, elevamos nuestro colgajo a grosor total, también prácticamente lo elevamos hasta el piso de las fosas nasales para tener buena visibilidad. Sabemos que el principio básico de la cirugía es ver la zona en la que vas a trabajar, ver y tener buen acceso en la zona en la que vas a trabajar. Hacemos las corticotomías preparando el hueso, las hacemos con una fresa de bola chiquitita, una de 1/4, únicamente perforando la cortical. Colocamos nuestro injerto, sobre el injerto colocamos 2 membranas Creos y en este caso las membranas las fijamos con tachuelas. Es muy importante dejar nuestro injerto óseo fijo, o sea, que quede estable, que nuestra membrana no permita que el hueso se esté moviendo. Es importante darle estabilidad. Al darle estabilidad al hueso, bueno, a nuestro injerto óseo, disminuimos las probabilidades de que el injerto se vaya
a reabsorber más de lo que queremos, ¿vale? Aquí tenemos una vista oclusal. Estos son los dientes que dejamos como pilares de soporte sacrificables para el provisional. En el cuadrante 2 también hicimos una elevación de seno maxilar con ventana, con piezocirugía. Elevamos seno, injertamos para poder colocar un implante en zona de molar y nos vamos a la fase de cicatrización. Esta es la cicatrización a los 10 días. Podemos ver que hay una buena cicatrización por primera intención y aquí tenemos la cicatrización a los 6 meses. 8 meses después de la primera cirugía, mandamos a tomar una tomografía para evaluar el resultado de nuestra elevación de seno y de nuestro aumento de reborde en sentido horizontal en la premaxila. Del lado izquierdo tenemos la tomografía inicial y del lado derecho tenemos el resultado 8 meses después de la cirugía en la cual hicimos nuestro injerto y elevación de seno, ¿vale? Entonces, pues prácticamente el resultado es favorable. Aquí podemos ver cómo está el bigotito de hueso en la zona del seno maxilar. Logramos una altura ósea de 12 milímetros, lo cual nos permite colocar un implante con una longitud de 10 milímetros sin ningún problema. Y en esta misma tomografía en la que estamos viendo el resultado de nuestra regeneración ósea guiada, hacemos la planeación para la colocación de los implantes. Yo siempre hago la planeación de la colocación de mis implantes ahora se llama DTX, en esta época se llamaba Nobel Clinician, es un programa muy completo. Este programa ahora nos da la opción, bueno, creo que desde entonces, pero ahora nos da una muy buena opción de poder elaborar guías y imprimirlas en 3D, que es en lo que quiero incursionar, pero sigo con las ganas, no lo vamos a dejar en paz. En este caso utilizamos una guía no restrictiva para darnos una idea de dónde vamos a colocar los implantes. Colocamos los implantes, es una vista oclusal. Vemos que tenemos un grosor de hueso aceptable, ¿vale? La distribución de nuestros implantes. La verdad, durante todo el proceso, los pilares sacrificables aguantaron muy bien. Obviamente, antes de la etapa quirúrgica, les hicimos endodoncia, estuvieron constantemente, es una paciente ordenada, ¿no? Son dientes a los que estuvimos limpiando frecuentemente. Es una paciente, repito, es una paciente ordenada. 5 meses después de la colocación de los implantes, hacemos el destape de los mismos. La dejamos en provisionales y nos vamos a la arcada inferior. En la arcada inferior, prácticamente la paciente me pregunta si no hay alguna posibilidad de evitar regeneraciones óseas, ¿no? Y se entiende perfecto. El hacer regeneraciones óseas requiere tiempo, requiere dinero y requiere esfuerzo, ¿no? Tanto del paciente como de nuestra parte. Entonces, a esta paciente lo que le proponemos en la parte inferior es hacer un All-on-4 con una carga inmediata. O sea, colocar 4 implantes, el protocolo de All-on-4 del doctor Paulo Maló, y el mismo día de la colocación de los implantes colocamos los aditamentos transmucosos o multi-units y colocamos un provisional a arco corto de puro acrílico, encía y diente, atornillado a nuestros implantes, ¿vale? Después de hacer la planeación tomográfica, a ella le parece mucho mejor idea hacer un All-on-4 en lugar de hacer cirugías regenerativas. Entonces, cortamos nuestra cresta, colocamos nuestra guía Maló, hacemos la regularización del proceso, colocamos nuestros implantes, multi-units, y aquí está nuestra prótesis fija definitiva, el mismo día que colocamos los implantes. Este es un video del pick-up, pero ya lo sabemos, ¿no? 5 meses después de haber colocado el All-on-4 inferior, nos vamos con la rehabilitación superior e inferior de esta paciente. Importante recalcar, tenemos buena banda de encía queratinizada alrededor de los implantes. En la parte superior hicimos una prótesis fija
metal porcelana, en este caso fue cementada, no es total, está segmentada, de aquí para acá es una prótesis y de aquí para acá es otra prótesis. En la parte inferior hicimos una prótesis metal acrílica atornillada. Este es el resultado final de la paciente. Obviamente le ponemos su guarda oclusal y esta paciente sigue siendo muy ordenada y es una paciente que vemos con mucho gusto, con mucho cariño y con mucha frecuencia para sus mantenimientos. ¿Vale? Vamos al siguiente caso. Este caso me lo refiere un gran amigo, fue compañero mío en la licenciatura, el doctor Luis Fernando, él radica en Cuernavaca, y pongo este signo de WhatsApp porque ahora vía teléfono tenemos la ventaja de podernos compartir y mandar muchísima información sin tener que estarnos trasladando a los diferentes consultorios. Entonces, de inicio me manda esta fotografía y me manda esta panorámica, ¿no? Y me dice, hermano, ¿qué me aconsejas que haga? ¿No? Le dije, a ver, mándame más datos. Me manda esta otra fotografía donde podemos ver que hay unas recesiones importantes, hay supuración, hay pérdida ósea, lo que alcanzamos a ver en la radiografía, una pérdida ósea importante. Este implante, no sé si lo alcanzaron a ver, cuando él intenta desatornillar la prótesis, el implante ya gira. En la parte inferior, pues vemos que la localización y la posición de los implantes no es muy favorable, el tejido está muy, muy dañado, pues los implantes tienen la presencia considerable de placa bacteriana. En este caso, el doctor Sánchez Mejorada me pide que empecemos también con la parte del maxilar, que es la que más le urge a la paciente. Entonces, prácticamente me manda la tomografía y me dice cuáles son los pasos a seguir, qué podemos hacer. Entonces, paso número 1, lo que le pido es quita la prótesis, quita los implantes, déjala con unas prótesis inmediatas. Vamos a esperar 3 meses a que esos tejidos cicatricen, se desinflamen, estén estables y entonces ya pasamos a la parte de regeneración ósea guiada en el maxilar. Entonces, 3 meses después de que el doctor Sánchez Mejorada quitó algunos implantes, él decidió dejar los implantes más posteriores con la esperanza de que funcionaran o de que algo nos sirvieran para retener una prótesis provisional transicional. Entonces, así llega la paciente 3 meses después. Esta es la fotografía el día de la cirugía. Al levantar nuestro colgajo, confirmamos lo que vimos en la tomografía. Un maxilar completamente irregular, en ese momento decidí también quitar los implantes más distales, son unos implantes que tenían ya perimplantitis, que en lugar de ayudarnos en algo, prácticamente nos iban a estar estorbando. Después de levantar aquí lo que estoy haciendo en el video es darle la soltura necesaria a nuestro colgajo para lograrlo cerrar en primera intención, una vez que coloquemos todo nuestro material regenerativo. Un punto importante, básico, cuando hacemos este tipo de cirugías, es lograr un cierre por primera intención, o sea, lograr que nuestros tejidos cierren sin ningún tipo de tensión. Aquí lo que estoy haciendo es una incisión superficial. Prácticamente lo que estoy haciendo es nada más cortar el periósteo. Aquí podemos ver la espina nasal, también podemos ver el piso de las fosas nasales. Hasta ahí extiendo, bueno, hasta allá levanto mi colgajo. Y con mucho cuidado y mucha paciencia vamos haciendo esa incisión superficial para irle dando soltura a los colgajos. Después de que ya hice la incisión superficial, para no profundizar con el bisturí, con un elevador de periósteo, pues voy dándole soltura al colgajo. ¿Por qué no quiero profundizar con el bisturí? Porque no quiero lastimar el músculo, no quiero cortar fibras musculares y mucho menos tener algún accidente vascular, o sea, darle algún vaso sanguíneo que me provoque algún sangrado importante. Si después de este desplazamiento con el elevador de periósteo consideramos que necesitamos soltar más nuestro tejido, podemos hacer
una disección Roma, ya sea ¿cómo se llama? Lo podemos hacer con un mosquito curvo, con un mosquito recto, o en su defecto, yo en este caso estoy liberando el colgajo con el portaagujas. Hay que tomarnos nuestro tiempo, no hay prisa. Como le digo a mis referidores o como le digo a los pacientes, cuando estoy en esto no tengo nada mejor que hacer en todo el día más que esto. Obviamente, importante platicar con los pacientes y advertirles que en este tipo de procedimientos la inflamación va a ser considerable. Considerable, prácticamente me refiero a que va a ser brutal. Se inflaman muchísimo. Una, por la manipulación y dos, por la cantidad de tejido, de material extraño que estamos utilizando, ¿no? De inicio, el injerto de hueso y las membranas son un cuerpo ajeno para nuestro organismo, que después van a formar parte de, pero vamos, créanme que después de estos procedimientos, la inflamación es considerable. Ahí estoy rectificando la soltura del tejido, que podamos cerrarlo sin tensión. Y en el lado izquierdo lo que estoy haciendo es con el piezoeléctrico quitar el tejido de granulación que se encuentra en el maxilar y también ir redondeando los ángulos rectos o las espículas óseas que puedan quedar. Después de este punto pasamos a la recolección de hueso autólogo. Este instrumento que tengo aquí es un raspador de hueso y esto es un doble propósito. Uno, recolectar hueso autólogo en la zona en la que voy a trabajar y dos, reavivar la zona sobre la que voy a injertar, ¿no? Prácticamente estoy quitando la capa superficial de hueso. Por ejemplo, aquí en la espina nasal, raspo un poquito más, puedo obtener un poquito más de hueso autólogo y raspando la capa superficial también provoco un ligero sangrado en el hueso que me va a ayudar a nutrir el injerto que voy a colocar sobre él. Una vez que hice el raspado, así funciona. Este raspador me guarda el hueso que raspé en este vástago, entonces lo voy recolectando y lo coloco en un godete estéril que tiene solución salina. Después de recolectarlo, mezclo el BIOS o el semi-injerto, lo mezclo con el hueso autólogo y lo dejo reposar un ratito. En este caso, como voy a utilizar membranas no reabsorbibles, perdónenme, como voy a utilizar membranas reabsorbibles, sabemos que las membranas reabsorbibles no tienen la propiedad de actuar como mantenedor de espacio, porque no tienen algún esqueleto metálico o algún esqueleto de titanio que me ayude a que estas membranas no se colapsen. Entonces aquí como voy a utilizar membranas reabsorbibles, que si las presiono se van a colapsar, estoy utilizando estos tornillos especiales, que son unos tornillos que funcionan, valga la redundancia, como mantenedores de espacio. Estos tornillos lo que van a hacer es mantenerme el injerto y la membrana sin que se vayan a colapsar y se vaya a reabsorber más de lo que quiero que se reabsorba. Puse dos para mantenedores de espacio en sentido horizontal en zona de caninos aproximadamente y puse uno en sentido vertical en zona de segundo premolar en el cuadrante 1. Estos tornillos, los últimos 5 o 6 milímetros de estos tornillos no tienen rosca, es un tornillo pulido. Y esa es la zona que dejo como mantenedor de espacio.
Y esto es lo que comentaba. Pusimos 2 mantenedores de espacio en sentido horizontal. En el cuadrante, en este sector pusimos un mantenedor de espacio que nos ayudara a mantener el espacio en sentido vertical. Aquí es donde teníamos un colapso más acentuado en sentido vertical. Y pues esta es una vista oclusal de cómo queda nuestro maxilar limpio, nuestro colgajo ya con la liberación adecuada y nuestros tornillos mantenedores de espacio. Aquí prácticamente vamos a colocar injerto por la parte bucal y también por la parte palatina para poder distribuir adecuadamente, para que el doctor Luis Fernando pueda distribuir adecuadamente sus implantes. Aquí lo que estamos haciendo es adaptar las membranas. Siempre primero fijo las membranas o las adapto por palatino. En este caso creo que utilizamos 3 o 4 membranas Creos de las grandes. A mí me encanta esta membrana porque como pueden ver es fácil de manipular. Una vez que las hidratas, es muy fácil de manipular. Después de adaptar las membranas, aquí están las membranas, lo que estoy haciendo es colocar el injerto sobre los tornillos que me van a ayudar a mantener el espacio. La idea es preformar el maxilar más o menos de acuerdo a la forma en la que quiero que quede, ¿vale? Obviamente preformamos el maxilar y colocamos nuestro injerto. Aquí también hicimos una elevación de seno maxilar en el cuadrante 2. Creo que no se escucha el audio del video, pero la verdad es un trabajo tenso, pero la pasamos muy bien en lo que estamos operando. Una vez que adaptamos, que colocamos nuestro hueso, lo cubrimos con las membranas. En este caso, la fijación de la membrana la hicimos en algunas zonas con tachuelas y, y acabamos de fijarlas con sutura reabsorbible. En este caso, utilicé un monofilamento reabsorbible. Una vez que ya tengo las membranas adaptadas sobre el injerto de hueso, hacemos un cierre primario de nuestro colgajo. La paciente regresa con el doctor a Cuernavaca y el doctor me mantiene al tanto del seguimiento de la cicatrización vía WhatsApp. Me manda una fotografía de la cicatrización a los 10 días. Ajá, si se fijan, el lugar donde más está tardando, bueno, más bien donde está cicatrizando por segunda intención, es donde había implantes. Por eso la importancia de retirar antes de hacer la regeneración ósea guiada, quitar todos los factores negativos, ¿no? Si hay que hacer extracciones, hacerlas 2 meses, 2, 3 meses antes de hacer nuestra regeneración. Es por esto, porque la cicatrización se da mucho mejor en un tejido maduro que en una porción donde el tejido no tenía la salud ideal. ¿Por qué? Porque aquí había un implante que ya tenía perimplantitis. Sin embargo, en este caso, esta cicatrización por segunda intención no fue fatal, no trascendió nada. Aquí tenemos la cicatrización a las 5 semanas. La verdad, esta paciente una campeona porque aguantó 7 semanas sin utilizar ningún tipo de prótesis provisional inmediata, nada sobre la zona injertada, ¿vale? Y 8 meses después, el doctor Luis Fernando me hace favor de hacerme llegar la tomografía para ver el resultado de nuestra regeneración. Este es el seno que levantamos. Vemos que logramos una buena elevación de seno maxilar que nos va a permitir, que le va a permitir al doctor Luis Fernando colocar un implante en esa zona si lo requiere. Tenemos un maxilar un poco más uniforme, con un grosor que le da más probabilidades de poder colocar implantes en donde él lo requiera. Aprovechando que me manda esta tomografía, yo le hago una planificación de colocación de implantes como sugerencia de cuáles serían los mejores lugares de acuerdo a la cantidad de hueso en los que él podría colocar los implantes, ¿no?
ya no, ya, por lo que él me platicaba, él ya no estaba pensando en ponerle algún tipo de prótesis fija definitiva. Obviamente también es una paciente que vamos, también contribuyó a que el estado inicial, o sea, a que los implantes, o sea, contribuyó a encontrarse a como me la mandó Luis Fernando por primera vez, ¿no? No todo es culpa del odontólogo. Ella influyó a que sus implantes llegaran a estar en ese estado. Entonces, esto es lo que son las diferentes zonas probables donde él puede colocar los implantes, ya él decidirá si coloca 6, 4, 2, vamos, ¿no? Eso ya es decisión del protesista, aunque nos duela a los cirujanos, el que manda es el rehabilitador. Ahora vamos a ver unos casos con membranas no reabsorbibles con refuerzo de titanio. Estas membranas, a diferencia de las membranas reabsorbibles, estas hay que quitarlas unos meses después de haberlas colocado. Estas membranas sí tienen estabilidad de forma y funcionan como creadoras de espacio porque cuentan con esta red o con esta estructura metálica que es titanio que evita que la membrana se colapse o se deforme durante el tiempo que está en boca. Obviamente, si mastican sobre la membrana, se va todo para atrás, ¿no? O sea, no aguanta fuerzas oclusales, pero vamos, o sea, si no hay presión sobre ellas, no se deforman. ¿Cómo es el abordaje quirúrgico en este tipo de casos? Obviamente, como en el anterior, bueno, aquí con más ganas, es un procedimiento mucho más sensible, a diferencia de las membranas reabsorbibles. Estas membranas tienen más probabilidades de que se expongan que una membrana reabsorbible. Yo creo que la estabilidad tisular no es tan buena, no se compara a las membranas reabsorbibles. Sin embargo, es una muy buena opción, sobre todo cuando vamos a hacer aumentos de reborde en sentido vertical, o sea, cuando queremos ganar altura en hueso. Entonces, obviamente, el paciente tiene que estar en muy buen estado periodontal, los tejidos tienen que estar impecables para tener menos probabilidades de exposición o de pérdida de nuestro material regenerativo. Aquí el día de la cirugía lo que vamos a hacer es, obviamente, levantar nuestro colgajo a grosor total, liberar nuestros colgajos, preparar la zona a injertar, hacer las corticotomías, colocar el injerto. Sobre el injerto vamos a colocar esta membrana no reabsorbible, es una membrana de teflón, la vamos a colocar sobre el injerto, esta la vamos a fijar con tornillos o con tachuelas y yo por lo general sobre esta membrana no reabsorbible coloco una membrana Creos reabsorbible para intentar mejorar la estabilidad tisular y disminuir un poco el riesgo de que haya una exposición temprana, ¿vale? Entre 6 y 9 meses después, yo la verdad casi siempre me espero 9 meses, hago una reentrada. Esta membrana, a diferencia de las reabsorbibles, esta membrana sí hay que quitarla. El día que se quita la membrana, hacemos la colocación de los implantes, hacemos un cierre por segunda intención, y perdónenme, cerramos nuestros colgajos intentando que cierren por primera intención y 9 o 12 meses, aproximadamente 5 meses después de la colocación de los implantes, activamos los mismos, destapamos los implantes. Si es necesario, que en la mayoría de los casos es necesario, hacemos un injerto de tejido conectivo o un injerto gingival libre para recuperar la encía queratinizada perdida. ¿Vale? Entonces, puntos a tomar en consideración en este tipo de regeneraciones. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos buscando es hacer una regeneración en sentido vertical y también en sentido horizontal, o sea, en ambos sentidos, ¿vale? Punto importantísimo, punto clave es el pico óseo. Difícilmente vamos a lograr que nuestro hueso injertado, que nuestra regeneración quede por encima del pico óseo del diente del órgano dental más distal a la zona que vamos a trabajar.
Obviamente, previo a la regeneración, hicimos la extracción de esta zona, esperamos 2 meses a que el tejido sanara y después hicimos la regeneración, ¿vale? Entonces, volviendo al pico óseo. Otro punto importantísimo es que nuestra membrana de teflón, nuestra membrana citoplast, no la vamos a dejar pegada a la raíz. La vamos a cortar de tal manera que nos deje, que no cubra el pico óseo, que no cubra para nada la cresta ósea que está alrededor de los dientes sobre los que vamos a trabajar. Por lo general, estas membranas las extendemos un poquito o bastante hacia mesial de la zona que vamos a trabajar. Ajá. Entonces tenemos que dejar libre el pico óseo y la cresta ósea. ¿Esto para qué? Para que una vez que cerremos nuestro colgajo, el periósteo que se encuentra en la parte interna de nuestros tejidos que van a cubrir todo nuestro material regenerativo, no queden en contacto con la membrana en esta zona, sino que el tejido, que el periósteo de nuestro tejido quede en contacto con el pico óseo y con la cresta ósea del diente más posterior. ¿Esto a qué nos ayuda? Esto nos ayuda a que el colgajo logre un sellado mucho más estable. Si logramos, si hacemos esto, va a haber un sellado del periósteo o del tejido conectivo con la cresta ósea y del epitelio con la raíz, que es un sellado mucho más estable, que, perdónenme, nos va a ayudar a que las bacterias no penetren con tanta facilidad en este espacio, contaminando, provocando la pérdida total o parcial de nuestro material regenerativo. Espero haya quedado un poquito claro este punto. Si no, ahorita lo vamos a ver con más claridad en un esquema oclusal. ¿Vale? Entonces, punto 1, vamos a fijar nuestra membrana porlingual. Siempre lo hago así. También como intentando como proteger un poquito la zona en la que vamos a trabajar. Ajá. Por si hay algo de saliva, evitar que la saliva o que la lengua vaya a contaminar o a moverme el material de injerto que estoy colocando. Punto número 2, voy a hacer recolección, voy a recolectar el hueso autólogo. En este caso, utilicé este instrumento. Es un autochip maker, se llama. Creo que lo vende Neobiotech aquí en la Ciudad de México. Me ha resultado muy útil y prácticamente es una trefina metálica que viene rodeada por este plástico. Entonces, cuando lo colocas sobre la rama, la trefina raspa y los pequeños chips que va sacando al girar la trefina se quedan atrapados en esta rejita de caucho o de plástico. Después lo único que tienes que hacer es, esta rejita se quita con muchísima facilidad y recuperas el hueso que se quedó atrapado en la trefina, lo colocas en un godete estéril con solución salina y después ya lo puedes mezclar con tu seno injerto, ¿vale? Una vez que ya hiciste la mezcla, vamos a colocar el injerto intentando preformar la mandíbula, darle la forma que queremos a la zona que estamos regenerando. Después que colocamos nuestro injerto, vamos a adaptar nuestra membrana. La vamos a hacer con un instrumento o con los dedos, obviamente con guantes estériles. La vamos a ir adaptando de lingual hacia vestibular, intentando que no queden burbujas entre la parte interna de nuestra membrana y el injerto de hueso. Una vez que ya cubrimos todo nuestro injerto, vamos a fijar la membrana con tornillos en la parte bucal. Esta es la vista oclusal de cómo se tiene que ver nuestra membrana desde oclusal. Este esquema lo saqué del libro de Itzvan Urban, de regeneración ósea en sentido vertical y horizontal. Ese libro es una muy buena guía para los que queremos estar haciendo este tipo de procedimientos. Como pueden ver, trae muchísimos esquemas como de este tipo. Y aquí lo que quiero que vean en este esquema es cómo la membrana debe de ir recortada de tal forma que no quede en contacto con la raíz y que deje expuesta el pico óseo o la cresta ósea para que pueda tener un contacto directo el colgajo que va a cubrir nuestro material de regeneración y dar un sellado mucho más estable, ¿vale? En este video lo que estoy haciendo es colocar una membrana
son unos fragmentos de creos, ajá, sobre las partes, ahora sí que donde empieza y donde termina la membrana. Aparte de intentando dar mayor estabilidad tisular, lo que estoy intentando reforzar es que no haya filtración de bacterias a través de la membrana que vayan a contaminar mi tejido, ¿no? La verdad, hay diferentes opiniones en cuestiones de técnicas. Al fin y al cabo acabamos haciendo lo que nos deja más tranquilos y lo que funciona en nuestras manos. ¿Mm? Siguiente punto importante es el manejo de nuestros colgajos, el manejo de nuestros tejidos. Hay que darles la soltura necesaria, ajá, hay que liberarlos correctamente para que después de que colocamos todo nuestro material de injerto, poderlos cubrir perfectamente, ajá, que queden cubiertos en su totalidad por nuestros tejidos. En este caso vamos a ver la manipulación del colgajo lingual. Prácticamente vamos a estar trabajando sobre el músculo miloioideo y en este video nos podemos dar la idea de cómo voy liberando el colgajo lingual, ¿vale? Lo desprendo con mucho cuidado con un elevador de periostio en la parte más posterior de la mandíbula. Luego, en esta zona, de inmediato, vamos a encontrar la línea miloioidea, que es la unión del músculo miloioideo con el maxilar. No se trata de cortar el músculo, no se trata de entrar a profundidad con el bisturí, no es necesario. Una vez que encontramos la línea miloioidea, que se va haciendo más profunda conforme nos vamos acercando a los premolares o caninos, o sea, la inserción la vamos a ir encontrando más abajo, lo único que tenemos que ir haciendo es, con un elevador de periostio, sin hacer ningún tipo de corte, hacer un movimiento como de barrido en las fibras superficiales del músculo y el colgajo solito se va a ir liberando. No hay que hacer mucha tensión, no hay que hacer mucho esfuerzo, es con paciencia, con buena visibilidad, con buena luz, con buena succión para poder ver lo que estamos haciendo. Poco a poco ir liberando nuestro colgajo hasta que tenga la soltura que nosotros consideremos, con la que ya podemos tapar y cubrir sin tensión nuestra regeneración. Ahí se alcanzan a ver cómo se están desprendiendo las fibras superficiales, ¿vale? ¿Por qué no entrar con el bisturí? Una, porque yo considero, y bueno, los autores que yo sigo, ¿no? Que es el doctor Sasha Bojovanovic, el doctor Itzvan Urban, el doctor Marco Ronda, lo que dicen que no es necesario que cortes las fibras, ¿no? El tejido no tiene tal firmeza como para que necesites entrar con filo. Y sin embargo, sí es bastante riesgoso meter un instrumento punzocortante en esta zona porque inmediatamente después de la unión miloioidea tenemos estructuras anatómicas importantes, ¿no? Que si te pierdes, le puedes dar alguna glándula, alguna vena o alguna arteria, en este caso las sublinguales, y tener una complicación importante, ¿no? Que es lo último que se le desea a alguien y lo último que estamos buscando, tener complicaciones, ¿vale? En el colgajo bucal, la soltura es diferente. Aquí sí la vamos a hacer con el bisturí. También vamos a ir de la porción más posterior a la más anterior. Ajá. Importante, repito, es siempre tener muy buena visibilidad del campo operatorio, ¿no? Sobre todo aquí porque vamos a estar trabajando muy cerca del mentoneano, que es por donde sale el paquete vasculonervioso que irriga e inerva nuestra mandíbula. Entonces aquí lo que hice fue una incisión superficial. Lo único que hice fue cortar el periostio con el mango del bisturí sin profundizar. Y después de que hice el corte del periostio, lo que estoy haciendo es igual, hacer un barrido con mi elevador de periostio para irle dando soltura al tejido. Aquí más adelante
vamos a ver la emergencia del mentoniano. Importantísimo tenerlo bien ubicado, ¿no? Desde que hacemos la planeación, desde que estamos viendo nuestra tomografía, ubicar bien dónde está la emergencia de nuestro paquete vasculonervioso. Ajá, aquí se empieza a ver ligeramente por dónde sale el macarrón, el güero, le llamaba mi maestro Sergio Mirabete. Siempre tenerlo a la vista. Si se fijan, cuando estoy haciendo el corte del periósteo en la zona de la emergencia del paquete vasculonervioso, me fui un poquito más hacia coronal que en el sector posterior. Ajá. Y aquí lo puse en cámara lenta porque hay que poner mucha atención, ¿no? O sea, prácticamente no es necesario hacer un corte. Lo único que tenemos que hacer es con una hoja de bisturí nueva, recargarnos e ir acariciando muy despacito el periósteo para no cortar. Aquí se ve con claridad el mentoniano. Ya después de que hice el corte del periósteo, igual empezamos a darle soltura a nuestro colgajo con un elevador de periósteo. Estas dos técnicas vienen muy bien descritas en estos artículos del doctor Michael Ronda. También viene perfectamente descrita en el libro del doctor Itzvan Urban. Y vamos, en todos los cursos de Sasha Jovanovic también hay una descripción bastante buena de este tema. Yo tuve la fortuna de estudiar con el doctor Andrés Peñalba, que también les va a dar una conferencia de aumento de reborde, y les digo, tuve la fortuna porque sigue siendo mi maestro, sigo aprendiendo muchísimo de él, tengo el gusto de a veces llevar algunos casos conjuntos con él, y como el doctor Ricardo Peliche, el doctor Armando Guillén, el doctor Bernardo Bogarín, el doctor Jesús Bravo, el doctor Iván Durán, el doctor Juan Carlos Flores. Los nombro a ellos porque es un grupo allegado de periodoncistas en el que si tengo algún tema, alguna duda, puedo marcarles de inmediato y me la resuelven, ¿no? No nos debe de dar pena. Si no sabemos algo, consultarlo con quien lo sepa. Si tenemos buenas amistades, aprovecharlas, ¿no? Sacar lo mejor de nuestras amistades y podemos contribuir los unos con los otros para obtener mejores resultados para nuestros pacientes. ¿Vale? Entonces, continuando con esto. Este esquema también lo saqué del doctor Itzvan Urban, y aquí lo que está esquematizando, lo que está demostrando es cómo tiene que ser la incisión perióstica en el colgajo bucal. Ajá. Como les mostré en el video, cuando me acerco a la emergencia del mentoniano, la incisión tiene que ser un poquito más coronal para no poner en riesgo el corte de el paquete vasculonervioso. En el lado derecho es un paciente en el cual la manipulación del injerto, la manipulación del tejido fue mucho más sencilla que en el paciente anterior. Esto es porque el paciente anterior ya había pasado por algunos eventos quirúrgicos, ¿no? Y sabemos que cuando ha habido eventos quirúrgicos previos, por lo general el tejido se vuelve ligeramente o bastante más fibrótico. Punto importantísimo. Aquí estoy con el doctor Jesus Bray Towers, que ayer dio una muy buena conferencia también. Y el doctor Itzvan Urban, maestrazo en esto de la regeneración. De él ese libro. La sutura prácticamente la hacemos con puntos horizontales, ajá, y la complementamos con puntos simples. Así es como se tiene que ver nuestro colgajo. O sea, tiene que haber un ligero excedente hacia coronal para estar seguros que nuestro colgajo no está cerrando con tensión. Si nuestro colgajo quedó flat a esta altura y vemos que la sutura está medio estiradita, hay muchas probabilidades de que en el proceso de inflamación se desgarre algún punto, y se exponga el material de regeneración. ¿Vale? Este es un caso que llevé con un amigo y referidor, con el doctor Rigoberto Perea, con el cual también tengo el gusto y la fortuna de trabajar y contribuir. Esta paciente
La estamos trabajando en conjunto. Es una paciente a la cual le vamos a hacer la explantación del implante que tiene en la zona del 13. Vamos a hacer una regeneración ósea guiada en sentido vertical y horizontal en zona de 13 y 12. Una vez que ya hayamos retirado el implante, también vamos a hacer la extracción de este canino, que es el 23, y vamos a hacer una regeneración ósea guiada en sentido horizontal en zona de 22 y 23. En el cuadrante 1, que es un defecto combinado, o sea, vertical y horizontal, vamos a utilizar una membrana Cytoplast, o sea, no reabsorbible, con refuerzo de titanio, cubierta por una Creos. Y en el cuadrante 2, vamos a utilizar una membrana Creos fija con tachuelas, ¿vale? Entonces vamos a la parte quirúrgica. En esta parte nos aceleramos, bueno, yo me aceleré un poquito. Ajá. Lo ideal hubiera sido hacer la explantación del implante y la extracción del canino previa a la regeneración. Esto para trabajar con tejidos maduros, lo cual es importantísimo, y disminuir el riesgo de exposición de las membranas, ¿vale? Entonces aquí lo que estoy haciendo es, estamos limpiando la zona quirúrgica, estoy quitando el tejido de granulación que está alrededor del implante, quitamos el implante, ahí podemos ver que efectivamente es un defecto combinado. Aquí tenemos nuestros picos óseos, un poquito más marcado en zona del central, y aquí vemos que lo único que hace falta es grosor, un poquito de altura. Siendo exigentes también falta un poquito de altura. Fijamos nuestra membrana por palatino en el defecto combinado. Aquí la fijé con dos tornillos de fijación. Hice mi mezcla de injerto, utilicé el raspador de hueso para obtener hueso autólogo. Entonces hago mi mezcla de seno injerto con hueso autólogo, lo coloco rellenando el defecto, dándole la forma en la que pretendo que quede. Y una vez que ya colocamos el injerto, vamos a poner nuestra membrana sobre el mismo y la vamos a fijar con tornillos. En este caso pusimos 2 tornillos de fijación en la tabla vestibular. Nos vamos al defecto de sentido contrario, colocamos el injerto, una membrana reabsorbible, una membrana Creos mediana, y sobre la membrana no reabsorbible también coloqué una membrana reabsorbible, repito, para intentar dar mayor estabilidad tisular, ¿vale? También tuvimos un seguimiento vía WhatsApp con el doctor Rigoberto. Él, cada que revisaba a la paciente, le tomaba fotos y me hacía favor de hacérmelas llegar. Todo iba perfectamente. El doctor obviamente siguió trabajando en las cuestiones protésicas, le cambió los provisionales, me manda la radiografía a los 5 meses. La radiografía, la verdad, el resultado parece muy alentador. Parece que nuestro injerto va viento en popa. Así es como la tiene el doctor Rigoberto provisionalizada. Y a los 6 meses el doctor Rigoberto me llama y me dice que revisándola vio como que había un exudado extraño en distal del 11, justo pegado a la zona donde yo hice mi aumento de reborde en sentido vertical y horizontal. Entonces mandamos a tomar una tomografía de inmediato. Aquí estamos viendo, aquí estoy midiendo los resultados que tuvimos, pero sin embargo, y si lo notan, aquí hay una zona ligeramente oscura que no nos gusta, ¿vale? Tomando en cuenta el antecedente de que había un exudado extraño. En el otro lado, de una vez aprovechamos, rectificamos el resultado en el lado en la que hicimos nuestra regeneración con la Creos. Vemos que tenemos un grosor aceptable para poder colocar los implantes, para hacer la planeación de la colocación de los implantes. Sin embargo, lo que decidimos es entrar, retirar la membrana, ver qué es lo que está pasando en esta zona, y una vez que entramos y retiramos, vemos que efectivamente está habiendo una pérdida ósea, no severa, pero hay una pérdida en distal del central. Entonces prácticamente lo que hice fue retiré membrana, como aquí se puede ver que
vamos, nuestro defecto se estaba llenando perfectamente, ¿no? O sea, estábamos teniendo un resultado muy favorable. Pero si nos esperamos, es muy probable que esta infeccioncita o que este issue se extienda y acabe por comerse todo el hueso que habíamos injertado. Entonces, previamente mandamos terapia antibiótica. 4 días después de la terapia antibiótica, retiro la sutura, limpio la zona, injerto y coloco una membrana reabsorbible sobre ese defecto, ¿vale? A los 10 días de la cicatrización de la segunda entrada, la paciente va muy bien. No le hemos podido colocar los implantes por el tema de esta cuarentena, por el tema del COVID. Ha habido pacientes que aprovechan la cuarentena para operarse y pasar el proceso de inflamación en casa. Y hay pacientes que no quieren salir, ¿no? Entonces, pues, no nos toca más que respetar y estar muy al pendiente de ellos, ¿vale? Y vamos a ver este caso clínico. En este caso, la paciente perdió los órganos dentales del cuadrante 3, el sector posterior del cuadrante 3, prácticamente por cuestiones periodontales. Entonces sabemos que cuando los dientes se pierden por cuestiones periodontales, en su mayoría hay una pérdida ósea bastante considerable. En la evaluación tomográfica vemos que no hay posibilidad de colocar implantes si no hacemos una regeneración. Hacemos la regeneración, 9 meses después mandamos a tomar una tomografía para ver cuál fue el resultado de nuestra regeneración. En este caso utilizamos una membrana no reabsorbible con refuerzo de titanio, una Cytoplast, una combinación de injerto autólogo con seno injerto, sobre la membrana no reabsorbible, colocamos la reabsorbible y este es un video de la reentrada a los 9 meses. Prácticamente el acceso es el mismo, hacemos un incisivo, prácticamente nos tenemos que extender igual que en la cirugía que hicimos previa, en la cual colocamos el injerto y la membrana, ¿no? Tenemos que exponer por completo la membrana, tenemos que reflejar nuestros colgajos de tal forma que tengamos acceso a los tornillos que están fijando esta membrana a la mandíbula. Como podrán ver en el video, estas membranas no son fáciles de quitar, ¿no? Aunque quites los tornillos de fijación, estas membranas quedan adheridas al hueso. Ahí lo que estoy haciendo es intentar levantar el periósteo para encontrar los tornillos con los que fijé la membrana. Esta técnica es una técnica un poquito más sensible, es más complicada que el uso de membranas reabsorbibles. Aquí ya encontramos los tornillos con el motor de implantes y la punta específica de estos tornillos. Empezamos a retirar los tornillos de fijación. Quitamos los tornillos que están por vestibular. Quitamos los tornillos que están por lingual. Y desprendemos, quitamos en absoluto la membrana no reabsorbible. La verdad da muchísimo gusto y es muy alentador ver cuando estás levantando la membrana que el hueso que está abajo, aparentemente se ve de buena calidad, ¿no? Que lograste el grosor y la altura que tú estabas buscando. La verdad esta técnica es toda una curvatura de aprendizaje. No es una técnica sencilla, es una técnica muy sensible. Uno se enfrenta a varios fracasos antes de tener buenos resultados. Bueno, en mi caso, yo me enfrenté a algunos fracasos. Entonces, la cuestión es seguir estudiando, ¿no? Acercándonos a nuestros amigos, a las personas que tienen un poquito más de experiencia en esto, seguir tomando cursos para ver en qué estamos fallando, en qué estamos flaqueando, ¿no? Aunque
muchas veces no todo está de nuestro lado, pero vamos, hay que tener una referencia, hay que saber lo que estamos haciendo, ¿no? Complicaciones, no todo es belleza, ¿no? Como les platicaba, no todo es bello. Una de las complicaciones más frecuentes es la exposición prematura de la membrana. A veces es porque mastican sobre ella, a veces porque los tejidos no tenían la calidad, no tenían la calidad adecuada. También se pueden exponer prematuramente porque nosotros al momento de estar dándole soltura a nuestros colgajos, lo hacemos invasivamente, cortamos algunos vasitos que nutren nuestros tejidos y obviamente estos tejidos no van a tener el mismo aporte sanguíneo que un tejido que es manipulado, no atraumático, porque no es un procedimiento atraumático, pero un tejido que es manipulado, que no es tan traumatizado, ¿no? Otra complicación que podemos tener es daño vascular. Esto también cuando estamos liberando nuestros colgajos, si no tenemos noción, si no tenemos cuidado, si no tenemos buena visibilidad, podemos darle algún vaso importante. Otra complicación frecuente es la infección, filtración de bacterias, ¿no? Y podemos dañar algún diente adyacente, sobre todo cuando estamos colocando las tachuelas o los tornillos de fijación para darle estabilidad a la membrana. Tenemos esta clasificación de complicaciones. La clase 1 es cuando se expone la membrana menos o igual a 3 milímetros sin exudado purulento. Aquí lo que se recomienda es remover la parte expuesta de la membrana y intentar cerrar la herida. Limpiar con clorexidina al 0.20% 2 veces al día y estar sobre el paciente, estarlo vigilando continuamente. Clase 2 es cuando la exposición es mayor a 3 milímetros. Aquí lo que recomiendan es remover inmediatamente la membrana, esperar un periodo de cicatrización de 4 a 5 meses para ver qué tanto tejido óseo se reabsorbió o se perdió. Y mantener al paciente con terapia antibiótica, no durante los 5 meses, ¿no? Sino ya que retiraste la membrana, cuando vemos nuestros tejidos cerrados, suspendemos la terapia antibiótica. La clase 3 es cuando hay exudado purulento, no hay de otra más que quitar la membrana. Si el injerto también está contaminado, ni modo, lavarlo, prácticamente quitar todo nuestro material de regeneración, esperar a que esto sane, 3 meses quizá, y evaluar para ver si empezamos de cero. Y por último, es como lo que me pasó con el doctor Rigoberto, cuando hay formación de abscesos sin que se exponga la membrana. Lo recomendable es, obviamente, empezar con terapia antibiótica, remover la membrana, quitar el tejido afectado. Hay quien recomienda esperarse, luego injertar y colocar una membrana una membrana reabsorbible, o como en nuestro caso lo que decidimos fue, vimos que el daño no era tan grave, limpiamos la zona, injertamos y colocamos una membrana de colágeno en el mismo evento quirúrgico en el que quitamos la membrana no reabsorbible. El doctor Sasha Jovanovic da 14 puntos a seguir que la verdad me han ayudado muchísimo a disminuir el rango de complicaciones, a aumentar que el rango de éxito en estos procedimientos me ha ayudado a tener ahora sí que mejor pronóstico en estos procedimientos. Entonces, los puntos que él nos da son estos. Número 1, estabilizar periodontalmente al paciente. Preparar los tejidos blandos antes, durante o después del tratamiento. Levantar un colgajo a grosor total, hacer las corticotomías para promover la nutrición del injerto, liberar adecuadamente nuestros colgajos para poderlos cerrar sin tensión, seleccionar correctamente la membrana, esto ya lo comentamos al inicio, esto depende del tipo de defecto que vamos a tratar, hacer una mezcla de hueso autólogo con seno injerto 50-50,
fijar la membrana. Cuando son membranas no reabsorbibles, idealmente se deben de fijar con tachuelas o con tornillos. Cuando son membranas reabsorbibles, también se puede lograr una muy buena fijación con suturas. Colocar la mezcla de injerto óseo, adaptar y fijar la membrana para cubrir completamente el injerto óseo, liberar los colgajos, cerrarlos utilizando sutura de preferencia de PTFE con puntos horizontales y simples interrumpidos. Es lo que les enseñé en el esquema del libro del doctor de Yves Van Urban. Importantísimo para los referidores y para los protecistas, provisionalizar la zona sin ningún tipo de contacto en el tejido. Es más, hay que dejar un espacio considerable entre el tejido y nuestro provisional, tomando en cuenta que después de la cirugía, ese tejido se va a inflamar, ¿no? Y hay que darle, la inflamación es un proceso natural después de este tipo de procedimientos. Entonces hay que darle el espacio para que se inflame, ¿no? Ahora sí que al tejido hay que darle su espacio para que siga su curso natural, ¿vale? Y esperar un periodo de cicatrización en regeneración ósea guiada en sentido horizontal de 6 meses y cuando es vertical de 9 meses. Yo por lo general, aunque sea vertical o horizontal, si es una regeneración grande, prefiero esperarme los 9 meses, ¿vale? Como conclusiones, esto es un punto muy personal, yo les puedo decir que es la regeneración ósea, sobre todo cuando es vertical, cuando usamos las membranas no reabsorbibles, es un procedimiento sensible. ¿Qué quiero decir con un procedimiento sensible? O sea, hay que seguir los lineamientos, hay que seguir los puntos, ¿no? Ahora sí que como bitácora de vuelo, tenerlos a la mano, repasarlos y de verdad seguir los puntos uno a uno va a disminuir muchísimo el porcentaje de complicaciones. La predictibilidad definitivamente sí depende mucho de la práctica que tenga cada operador, ¿no? Esto es una curva de aprendizaje y yo no creo que solamente sea con este procedimiento. En odontología en general, nuestro rango de éxito va aumentando conforme lo vamos haciendo con mayor frecuencia. Importante hablar con los pacientes y decirles que la regeneración ósea guiada no consta de una sola cirugía, no es un solo tratamiento. Hay que platicarles que muy probablemente sean 3 cirugías, si todo sale a la perfección. Una para dejar el hueso estable y en buenas condiciones, otra cirugía para colocar los implantes, una tercera cirugía porque muy probablemente se necesite recuperar, regenerar o restablecer la encía queratinizada perdida durante estos procedimientos. Y obviamente, la más importante, la selección del paciente, ¿no? No es un procedimiento para todos los pacientes, no me refiero a cuestiones económicas, tienen que ser pacientes muy ordenados, ¿no? Es importante antes de hacer estos procedimientos sentarse con el paciente, explicarle con claridad lo que consta. Yo la verdad le digo a mis pacientes que durante el proceso de regeneración no la van a pasar bien, en lo más mínimo, porque es un proceso en el cual tienen que cuidar la dieta brutal, vamos, les damos una hoja de indicaciones, hay que cuidar la dieta, no pueden hacer ejercicio, hay que tener la zona muy limpia, son visitas periódicas, hay que estar muy al pendiente, ¿vale? Hay pacientes que aunque tengan los recursos económicos, no son tan cuidadosos, ¿no? Hay pacientes que quizá no por personalidad, sino quizá por chamba. Hay pacientes que tienen que estar trabajando, tienen que estar viajando muchísimo, entonces no te pueden estar visitando en el consultorio si hay alguna complicación. Entonces, si tú haces una regeneración de este tipo a un paciente, desaparece 6 meses, hay muy pocas probabilidades de que regrese y encuentres esa regeneración en buenas condiciones. Y pues no me queda más que agradecerles el compartir su tiempo. Espero les haya gustado. Es un trabajo que hacemos con mucho cariño. Digo, hacemos porque
somos un equipo, en el consultorio somos un equipo, somos los asistentes, es mi socio Eduardo, todos estamos en esto. También tengo la fortuna de hacer equipo con diferentes referidores que fueron mis maestros, como el doctor Carlos Flugel, vamos con Eduardo, que ya llevo años de sociedad, el doctor Rigoberto Perea. No, no, no se ofendan si no menciono a uno, a todos les tengo muchísima estima, pero a veces por los nervios se nos empiezan a ir los nombres, ¿vale? Estos son mis redes sociales, por si gustan estar en contacto conmigo, cualquier duda, comentario, retroalimentación es bienvenida. Y pues no me queda más que agradecerle a Nobel por la invitación y a I+D por el espacio.